Bienvenidas tejedoras, bienvenidos tejedores a la presentación de la gama Primavera-Verano 2021 Concept de Katia Yarns. Ya sabéis que la gama Concept de Katia se basa en usar las fibras y los hilos más nobles y por ello hoy os voy a hacer la presentación de todas las calidades que son novedad para esta primavera-verano y además os presentaré la revista Concept All Seasons número 2. Para iniciar os muestro que tenemos la primera calidad, se llama Eliseo y esta calidad consta de un 90% de algodón, un 9% de poliéster y un 1% de poliamida y se presenta en estos ovillos de 50 gramos y 130 metros. Además está especificado o recomendado para tejer con agujas de 3,5 o 4 milímetros. Os muestro que esta es una calidad con un efecto ondé y que además tiene entre medias estas pintas plateadas que le dan un aspecto chic a cualquiera de vuestras creaciones. Os enseño una de las muestras tejidas. Aquí podéis ver cómo queda esta calidad, la calidad Eliseo tejida punto jersey. Este es un color crudo beige y donde se pueden ir viendo las motas plateadas. Esta calidad es ideal para trabajar en punto liso, ya por la forma que tiene lo que es la misma hebra, que tiene este ondeado. No hace falta hacerle muchos calados ni unas estructuras demasiado voluminosas, ya que el simple hilo tiene una estructura perfecta. Además os cuento que con un bloqueo muy suave tendréis ya directamente la pieza terminada. Incluso con la caída que tiene y el movimiento no le haría falta ningún tipo de bloqueo. Bien, pasamos a la siguiente calidad. La siguiente calidad es esta, pluma, se llama, y se presenta en estas bobinas de 50 gramos y 150 metros. En esta ocasión tiene un 85% de algodón y un 15% de poliamida. Y si lo pongo así, podéis apreciar que es una calidad tipo fantasía de aspecto perchado. El aspecto perchado son estos pelos, estas fibras que le sobresalen, que a la hora de tenerlo tejido le dan este aspecto como de pelo, directamente del pelo del animal. Esta muestra está tejida también a punto jersey. Como veis, es una calidad, es un hilo que queda bastante tupido. Está recomendado para unas agujas del 4,5, 5 aproximadamente, que siempre podríais aumentar si quisierais que quedara un poco menos tupido, ¿vale? Pero ya os digo, esta tejida con un 5 queda así. Tiene una estructura que tiene un tacto bastante cálido, todo y ser algodón, y muy esponjoso. Y es ideal para combinar, por ejemplo, con hilos más lisos, con hilos que no tengan este efecto perchado, porque se puede jugar dentro de una misma prenda con diferentes texturas, pero además con relieves, porque con el pluma conseguiríamos tener este relieve que ofrece el tejido al ser más grueso, y al combinarlo con un algodón más fino o incluso con una lana más fina o
más retorcida, podríamos tener un punto listado pero con 3 dimensiones. A la hora de bloquear esta calidad, también os recomiendo que sea un bloqueo muy suave, igual simplemente para dar forma a las esquinas, en el caso de un jersey de la prenda, las sisas o el cuello, o incluso sin necesidad de bloqueo, por cómo es directamente el hilo, que no lo necesita. Estos tipos así perchados normalmente ya cogen mucha forma y no necesitan de mucho bloqueo o de un bloqueo muy rígido, muy fuerte. La siguiente calidad que os voy a presentar es el Pure Degradé. En este caso, si os fijáis, tiene un degradado de 3 colores que es, bueno, va cambiando durante todo el ovillo y es 100% algodón pima. Ahora os explico de qué se trata esto del algodón pima para las que no lo hayáis escuchado. Se ofrece en bobinas de estas tipo cake, porque tienen esta estructura así, que no están ovilladas en redondo, y tiene 100 gramos y 200 metros de hilo. Se recomienda para un 4,5-5 de aguja aproximadamente, aunque igual que con el pluma, si cogieras una aguja más gorda, podrías llegar a tener un poco de calado. En este caso, el algodón pima es un algodón muy suave. El algodón pima viene del Perú, es donde se fabrica este algodón y es de los mejores algodones del mundo. La cuestión de que sea tan suave, porque tiene mucha suavidad, es por la largada que tiene cada hilo, cada hebra. Es mucho más larga, la longitud es mucho más larga que cualquier otro algodón, cualquier otro tipo de algodón. Si os fijáis, voy a intentar acercaroslo un poco, ya se puede apreciar que tiene este pelito que lo hace muy suave. El algodón pima también se usa mucho para prendas de bebé, sobre todo, y para gente que tiene la piel muy delicada o que tiende a tener rojeces, etc. Tengo también otro ovillo con el que se ha hecho una manta en este color. Este color es el 200, el anterior era el 204 y con este se ha hecho una manta de bebé en la revista de bebé. Es la número 86 en esta revista, es donde sale esta mantita. Voy a enseñaros la muestra tejida para que veáis cómo queda el degradado de color. Aquí empezaríamos, en este caso no es el mismo color, pero empezaríamos con el amarillo y va haciendo una gradación al verde, y a un verde más oscuro. En este caso, y teniendo en cuenta la calidad de lo que es el algodón pima de procedencia peruana, el bloqueo casi no haría ni falta porque ya tiene una caída, tiene una consistencia y una caída que le dan ya la forma. Simplemente, como mucho, si hicierais algún calado, se le podría dar un poco de bloqueo muy suave, simplemente pulverizando la zona sin llegar o sin necesidad de realmente empapar toda la prenda para bloquear. Bien, ahora pasamos al Cotton Cashmere. Cotton Cashmere Degradé.
Este es un algodón que se compone del 90% de algodón y el 10% de cashmere. Esta bobina son de 200 gramos y tiene 620 metros. Y aquí podéis ver el degradado. Por aquí igual lo podréis ver mejor. En este caso ahora os enseñaré la muestra para que veáis cómo es el degradado. Tiene unas fracciones más cortas de color y combina más colores dentro de la misma bobina, que también se presenta tipo cake. Estaría pensado o recomendado para tejer con unas agujas de un 2,5-3 aproximadamente. Aquí tenéis la muestra. Así veis un poco la gradación de colores, como la hacen. Y esta en concreto es la versión estampada de la edición limitada de Cotton Cashmere que tenemos ya anteriormente presentada. Este tipo cake es ideal para tejer chales porque son 620 metros, o sea que aproximadamente ya sería lo que se necesitaría para un chal bien, de un buen tamaño. Y además la composición de esta del 10% de cashmere hace que tenga así a la vista un poco como brillante, sin llegar a ser un algodón mercerizado, pero además en el tacto le da ese tacto sedoso, e incluso en la caída de la prenda o de la muestra que hayáis tejido. El cashmere es una lana que proviene de la cabra, es bastante difícil de encontrar, pero es una fibra que es muy ligera y además es termorreguladora, es decir, que es perfecta también para bebés, para prendas de entretiempo o incluso verano. Y en el tema del bloqueo, en este caso os tengo que decir que es una calidad que es muy agradecida al bloqueo, por lo que en este caso, aunque es verdad que tiene un degradado de colores, se le podrían hacer calados que quedarían muy bonitos, hacer un chal calado por ejemplo, y a la hora de bloquear ponerle un bloqueo potente y que marque bien todos los agujeros de todos los dibujos, y quedará precioso porque realmente tiene un bloqueo muy fácil, se presta muy bien, simplemente se puede extender sin sumergir la prenda, extender, marcar sobre plano, marcar bien, que siempre es más fácil hacerlo en la prenda en seco que la prenda en mojado, sobre todo cuando son prendas grandes como chales o mantas, y entonces pulverizar con un poco de agua. Es muy agradecido al bloqueo y yo creo que es muy fácil de hacer un calado bonito con esta calidad y hacerle un bloqueo realmente suave y que quede perfecto. La última calidad que os quiero presentar se llama Belvedere y es esta de aquí. Esta calidad se presenta en estas, es más bien una bobina ovillada por la estructura de lo que es este hilo, que ahora os lo comentaré. Se presenta en estas bobinas ovilladas que contienen 150 gramos y 495 metros. Igualmente es unos cuantos metros buenos para hacer un chal, que ahora os mostraré aquí, que salen en los distintos colores las distintas gradaciones de color, porque aquí lo veis todo en naranja, pero por dentro tiene gradaciones de color. Esto está compuesto un 96% de viscosa, un 3% de poliéster y un 1% de poliamida. Tengo aquí otro color
que sería este verde agua, y es que no sé si por dentro vais a poder ver que tiene más colores, pero os he traído unas cuantas muestras de este Belvedere porque tiene características un poco distintas. Aquí tenéis este chal calado, este está ganchillo, y veis que tiene esta gradación de colores. En este caso tiene el naranja, este verde lima, un verde más oscuro, un petróleo y rosa volviendo al naranja. Bien, en este caso el Belvedere es este hilo que tiene una estructura que es una cinta. Es una cinta muy finita con este hilo que la recubre, que la enrolla alrededor de todo el hilo en color plateado, y le da este toque también un poco chico, un poco más de fiesta, ¿no? Como podéis ver. Pero si os fijáis es una cintita muy pequeñita de 1,5 milímetros, 2 como mucho. Estaría recomendado para agujas del 2,5-3, aunque si queréis trabajar con calados más grandes también podéis ampliar el número de aguja. Aquí lo que le da esta caída y este movimiento es la viscosa, que esta es una de las cualidades que tiene la viscosa. Y en el caso del bloqueo, en algunas muestras que he podido hacer, en caso de ganchillo, esta muestra no está bloqueada y queda bastante bien. Es el inicio del chal y queda bastante bien. Evidentemente sí que se le podría dar la forma cuando la prenda es mucho más grande, el chal es mucho más grande en triángulo, ¿no? Clavar las 3 esquinas para poder tener los cantos más rectos. Y en el caso de trabajarla a punto a 2 agujas, aquí sí que he tejido un punto red del revés en este caso, y aquí sí que ha necesitado un buen bloqueo, pero es muy agradecido a la hora de bloquear, se presta mucho, y tener en cuenta que cede bastante. Esta muestra ha crecido bastante con el bloqueo. Sí que es verdad que es un calado, es un punto de revés calado, pero ha crecido bastante. En el caso del ganchillo no crecería tanto porque no deja que las fibras crezcan tanto, hay que la cedan, pero también podríais tener un bloqueo bastante potente. A la hora podríais usarlo bien. Bien, habiendo visto estas nuevas calidades de Concept, voy a enseñaros la revista. Esta revista es la Concept All Seasons, es la número 2 y contiene 43 modelos tejidos con calidades Concept, y hay modelos entre mujer y niña. Y aquí os voy a enseñar unos modelos tejidos con pluma, que es esa calidad que tiene este efecto más perchado, que no deja de ser un algodón, aunque parezca lana. Esta chaqueta de niña con el detalle. Aquí tenemos la mezcla de pluma y en este caso es ultra soft, este es otro algodón, y sí que se puede apreciar un poco aquí el cambio de texturas, el cambio de relieve, como aquí tendríais el ultra soft en
en punto listado junto con el pluma y tiene estos cambios de textura, de relieve, que le dan un toque distinto a cualquier prenda. Aquí está el modelo, este modelo. Está tejido con Eliseo, es la primera calidad que os he mostrado, en este tono más amarillo ocre. Y realmente este modelo tiene una construcción distinta pero muy bonita que favorece mucho el llevarla puesta. Aquí tenemos más modelos con Eliseo. Y estos con Pure Degradé, esta chaqueta con estos degradados, este sería otro tono que lleva azules y verdes. Esta es con Pure Degradé. El Pure Degradé es la calidad de algodón pima, este algodón tan preciado. Y aquí tendríamos otro modelo con Pure Degradé. Que este en este caso sí que sería el que os he mostrado. Este ovillo con esta gradación de colores. Este modelo con Ultra Soft. Este Ultra Soft es una calidad con la que ya contábamos con ella. Y modelos con el 50 Mohair Shades. Que esta calidad ya es la que presentamos en la presentación de otoño-invierno, la anterior. El 50 Mohair Shades, que tiene una gama de 50 colores dentro de sus tonos más vivos, más suaves, pasteles, va haciendo la gradación. Aquí tenemos modelos como con el Cotton Jack. Modelos con Veganet. Que Veganet también es uno de los imprescindibles de Concept ya, es una fibra preciosa. Este modelo con Polinesia. Polinesia es verdad que no es una calidad nueva, pero sí que se han hecho unos coloridos nuevos. Hay unos colores que han entrado nuevos mezclando un par de tonos que le dan un toque muy vintage a las prendas. Con cotón alpaca es este modelo de aquí, que es el que llevo yo, este mismo es el que yo luzco. Y un modelo que es una preciosidad es este jersey, este de aquí. Está tejido con cotón alpaca y es un patrón tejido en circular, en top down, desde arriba hacia abajo y a punto brioche a dos colores. Es decir que al final este modelo es reversible, es un modelo reversible, porque tanto por un lado como por otro el punto brioche se ve con los colores contrapuestos. Comentaros también, ya os lo he comentado en más de una ocasión, pero para que lo tengáis en cuenta, que todas las revistas de Katia llevan esta guía de puntos y una guía para seguir perfectamente los patrones, saber qué punto y qué técnica
necesitas hacer. También tenéis los vídeos de los puntos básicos explicados en las revistas en el canal de YouTube de Katia, donde podéis, además de tenerlos aquí para leerlos, los tenéis para seguir en soporte gráfico, para que no perdáis ni una puntada a la hora de tejer los patrones, que luego los tenéis al final de la revista, en los dos idiomas, con los gráficos, con los dibujos, con las medidas y con todas las explicaciones talla por talla. Esperamos que os haya gustado mucho esta presentación de Concept y nos vemos en la siguiente. Gracias.